nuestro carisma, nuestro llamado para servir a la iglesia. Ahora vamos a pasar a un tercer momento en cómo en los textos paulinos vamos a encontrar la vocación, ya de manera específica. ¿No? Es en la iglesia, de lo que voy a hacer yo en la iglesia, cuál es mi vocación. Porque el carisma no es una vocación, el carisma es un servicio. ¿Sí? Pero ahora el servicio lo voy a hacer desde una vocación específica. ¿Bien? ¿Sí me doy a entender la diferencia? Si yo me llamo, me doy el carisma, entonces que ahora tengo que direccionarlo en una vocación. Aquí tenemos algunas citas. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice: para que anduviéramos como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. ¿Para qué Dios nos llama? Para estar en su reino, para estar bajo su camino. Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor, les ruego que se comporten como es digno de la vocación con la que han sido llamados. Dios me llama, pero esa vocación a la que Dios me llama es para que yo tenga un cambio de comportamiento, de vida. San Pablo dirá: cambia tu manera de pensar, formación, y cambiará tu manera de vivir, testimonio. Por eso les repito, lo importante de formarse en la verdad. Cuando tengo verdades claras en mi cabeza, conciencia formada, mis actos, si usted lee Condorito, termina como Condorito Club. Si usted lee palabra de Dios, termina actuando como la palabra de Dios le dice. Esa es la primera. Padre, ¿qué libro me recomienda para vivir o para crecer en la santidad? Ya la palabra de Dios es el primer libro que lees. Y ahí no el libro, hay 73 libros para leer. ¿Quién nos ha leído todos? Creo que ninguno, ¿verdad? Empiecen. Y les animo, si ya leyeron los evangelios, ya han leído un evangelio completo. Bueno, hay que leer Marcos el primero, Marcos, después hay que leer Mateo, después Lucas y terminamos con Juan. Después empiecen por los hechos de los apóstoles, por los hechos de los apóstoles, que es como inicia la cosa. Después de tener a Cristo claro, voy a conocer la iglesia, en los hechos de los apóstoles. Ese es el tratado de eclesiología básico para uno empezar. ¿Qué es la iglesia? Con los hechos de los apóstoles. Y después, ¿cómo está la comunidad? Con la carta de San Pablo. Cada carta muestra una historia, una realidad, una comunidad específica y presenta la situación problemática, como lo conoces, da una respuesta. Dice: mira, en la parroquia está pasando esto, en el grupo de apostolado, en mi familia. Aquí está la respuesta. Pero léanla completa. No es lo mismo leerla por partes. Sí, en algún momento, por ejemplo, todo el mundo habla de 1 Corintios 13, el amor. Pero 1 Corintios 13 está después de un tema, que es el tema que hemos leído. ¿Cuál fue el que leímos? 1 Corintios 11 que habla de los dones, de los carismas, del cuerpo, y después te va a hablar del amor. ¿Qué es lo que hace ese amor del que se habla? No solamente de pareja, es el amor de comunidad. Pero claro, lo sacan de allí, entonces para los enamorados por los matrimonios, ¿no? Para vivir el amor en comunidad, 1 Corintios 13. Ese es el examen para una comunidad en el amor. La familia, el grupo apostolado, una parroquia, la iglesia local. Pero claro, cuando uno lee completo, uno dice: y esto lo aprendí poco porque hace poco le di un retiro a parejas, al Instituto Central de Pastoral Familiar de mi parroquia, y lo que hicimos fue leer todo un día, leer 1 Corintios 13, todos los tantos capítulos que son 16 capítulos, los distribuí en 4 momentos. Y dice: wow, primer problema, las divisiones. Segundo problema, la parte del culto. Tercer problema, la vida en comunidad, con el amor. Y la tercera, la cuestión de la resurrección. Hay 4 temas. Pero leerlo completo, a uno no dice: wow, 4 puntos importantes: divisiones, ¿no? Divisiones, el sacrificio eucarístico, cómo debe celebrarse, el culto. Luego habla de la vocación, qué lugar tengo yo en esa comunidad, vamos a leer ahorita. Y por último, el tema de la resurrección. Estos corintios no creen en la resurrección. Bien, lo puedo explicar un poco. Y ahí explica las características del cuerpo glorioso, que Santo Tomás de Aquino le explicará muy bien. Cuando uno lee todo, ve que como el pastor que conoce todas las partes, uno entiende mejor la cosa. Les animo a leer la Sagrada Escritura así completa. Luego, Gálatas 1:15: pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por pura gracia, ya lo leía. No soy yo, Señor, por gracia desde el vientre. Romanos 1:7: Pablo se presenta como el apóstol llamado y apartado para el evangelio de Dios. Es llamado, pero tiene una misión específica: a
anunciar el evangelio a los paganos. Clarificó, ¿eh? Pedro fue llamado de otra manera. Primera de Corintios 1, 26, 31. Pablo recuerda a los corintios que muchos de ellos fueron llamados a la fe no por su sabiduría o poder, sino por la gracia de Dios. ¿No? Ahí donde dice, la mayor sabiduría es la cruz. Cuando aparece el problema de las divisiones, que dice, las divisiones se dan porque hay beneficios particulares que van por encima de los comunes. Y eso se da porque no se tiene a Cristo crucificado al centro. Respuesta. Es fácil, cuando hay un problema de división, rápido leer 1 Corintios en el capítulo del 1 al 4. Ahí está la clave. Bien. Efesios 4, 1, 6. Pablo exhorta a los efesios a vivir de acuerdo a su vocación con humildad, mansedumbre y paciencia. De la vocación hay que vivir con estas tres virtudes. Filipenses 3, 12, 14. Pablo expresa su deseo de alcanzar la meta de su vocación en Cristo, olvidando lo que queda atrás y esforzándose por lo que está delante. Claro, él no se quedó pensando que era un asesino. Él pasó página. Y ahora, no, yo voy a mostrar a aquel que me llamó por pura gracia. Soy su apóstol. No lo conocí, pero soy uno de los apóstoles también. Él dejó su vida de pecado atrás, no hay recuerdo del pasado en ese sentido. Así la carta a los fieles de Éfeso presenta a Pablo como el maestro e iniciador del misterio de Dios. Es un maestro, se convierte en maestro porque enseña. Para formar comunidad hay que enseñar. ¿Cómo uno dirigir un grupo si uno no se ha formado? Una catequista, un catequista que no está constantemente formándose en la palabra de Dios. No, que yo recibí la catequesis de 30 años, la formación y ahora hay que actualizarse. Un catequista debe manejar redes sociales. ¿Sí? De cómo manejamos la lengua, otra cosa hay que manejar esta que es la lengua evangelizadora. ¿No? Un catequista o un coordinador debe conocer la doctrina, debe estar. ¿No? Como, imagínense, uno es experto en esto y uno no conoce lo que es experto. Y uno se tiene que actualizar. ¿Y cómo me voy a actualizar si la palabra de Dios la leí? Bueno, lea la ahorita, porque leer la ahorita te va a dar una respuesta. A ver, yo tengo casi 20 años de ministerio, leyendo los textos, siempre los mismos textos, porque son 3 ciclos, ¿no? Y cada vez que yo voy a predicar encuentro algo distinto. Porque esto no es palabra normal, de un periódico, una revista. Esto es palabra de Dios que tiene un efecto, que fue inspirada, que produce un efecto y que la escucha, pues hay que prepararla bien. Yo no puedo piratear una homilía. Y en algún momento, a lo mejor que no tengo tiempo de prepararla como debiera, Dios me da luces y me da el momento de la predicación. ¿Pero por qué? Porque constantemente estoy tratando de estudiar, me hago un esfuerzo por leer. Hay que leer todos los días. No solamente el Evangelio del día, sino que leer otra cosa. Ahora nos conformamos con el Evangelio del día, ¿no? Lee comentarios del Evangelio. O sea, hay que ir más allá. Si usted está haciendo los mismos pasos ahorita que hacía hace 10 años que inició, ¿cierto? Todavía está preescolar. Está gateando todavía. O sea, usted es un infante en la fe todavía. Entonces hay que ver el infante. ¿Qué hace? El que se emociona, el niño que se emociona por todo lo nuevo. Después viene el adolescente, adolece, se queja, cuando nos toca la etapa de quejarnos, vamos contra el padre, contra la iglesia. A todos les ha pasado a hacer esta etapa de rebeldía, ¿no? Cuando el tiempo le hace la parroquia y se está en la adolescencia. Hay que entenderlo. Gente que se va y que se pone bravo y que no sé qué más, y pelea con el coordinador y pelea con la iglesia. Adolescente, normal. La convulsión interna. Después viene la adultez. Serenidad, tranquilidad, sabe cuál es su misión, sabe que tiene que manejar la prudencia, sabe que tiene que trabajar en equipo, hasta allí. Usted es un adulto en la fe. Usted tiene 10, 15 años y todavía está en la infancia. Yo le invito siempre a mis fieles a revisarse. Como uno, como sacerdote, no es lo mismo cuando me ordené, que es el niño, todo no quiere convertir al mundo. Después empieza la parte de rebeldía, no, el egoísmo, no sé qué más. Y después ya la adultez. Como la cosa normal, eso nos pasa a todos, pero lo importante es ser consciente de esos procesos. Así el autor de la primera carta a Timoteo ve en él el modelo de pecador perdonado. Ahora no solamente el maestro, sino también uno que tuvo una historia y que se convirtió. Ahí está la cita para que después la lean, tienen tarea en la casa. Si no les sale el poco en la noche. Si quieren la cita, la pueden profundizar, pueden leer el texto completo. Y
el matrimonio, el celibato y la fidelidad. Esa sí la vamos a leer completa. Quisiera que alguien la buscara. ¿Sí? 1 Corintios 7. Como se dan cuenta, hemos leído 3 textos completos: el de la vocación, ¿sí? El de los carismas y los dones del cuerpo completo. Ahora vamos a ver, y aquí cada uno va escuchando o va leyendo y se va a dar cuenta en qué misión o qué vocación tiene. Casado, con la iglesia, cómo está en la parte de sacerdocio y la parte C, hasta las dudas tienen vocación aquí. Ustedes me han escrito. 1 Corintios 7. 7. 1 Corintios 7, capítulo 7. Del 1 al 40. Ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es cosa buena que un hombre no toque mujer alguna, pero no ignoren la tiranía del sexo. Por eso, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. No se nieguen de ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después, vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, uno de una manera y otro de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo, pero si no lo logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. A los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no le despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie, pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no está esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Está segura tu mujer de que vas a salvar a tu esposo? ¿Y tu marido está seguro de que podrás salvar a tu esposa? Fuera de este caso, cada uno siga en la condición en lo que lo puso el Señor, en la situación en que lo encontró la llamada de Dios. Esta es la regla que doy en todas las iglesias. ¿Estabas circuncidado cuando fuiste llamado? No lo disimules. ¿No eras judío? No debe circuncidarse por el hecho de haber sido llamado, porque lo que importa no es el haber sido circuncidado o no, sino el observar los mandamientos de Dios. Que cada uno, pues, permanezca en la situación en que estaba cuando fue llamado. La llamada de Dios te alcanzó siendo esclavo. No te preocupes,
pero si puedes conseguir la libertad, no dejes pasar esa oportunidad. El que recibió la llamada del Señor siendo esclavo es un cooperador libre del Señor, y el que fue llamado siendo libre se hace esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. No se hagan esclavos de otros hombres. Por lo tanto, hermanos, que cada uno viva para Dios en el mismo estado en que se encontraba al ser llamado. Respecto a los que se mantienen vírgenes, no tengan mandato alguno del Señor, pero los consejos que les doy son de un hombre a quien el Señor en su bondad ha hecho digno de crédito. Yo pienso que esa es una decisión buena. En vista de las dificultades presentes, creo que es bueno vivir así. ¿Tienes obligación con una mujer? No intentes liberarte. ¿No tienes obligación con una mujer? No busques esposa. Si te casas, no cometes pecado, y tampoco comete la joven que se casa. Pero la condición humana les traerá conflictos que yo no quisiera para ustedes. Esto quiero decirles, hermanos, el tiempo se ha cortado. En adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no hubieran adquirido nada, y los que gozan la vida presente como si no la gozaran. Pienso que todo lo actual está pasando. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupa del servicio del Señor y de ser santa en su cuerpo y en el espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decirles esto, no quiero ponerles trampa, se lo digo para su bien, con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Si uno se siente intranquilo por su hija, que está ya entrando en años y piensa que es mejor casarla, haga lo que le parezca, pues no comete pecado, que la case. Pero puede ser que otro se mantenga firme y decida no toda libertad y lucidez de guardar virgen. Esta obra mejor. Así pues, el que la casa obra bien, y el que no la casa obra mejor. La mujer está ligada a su marido mientras éste vive, pero si muere, queda libre y puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. De todos modos, será más feliz si permanece sin casarse. Este es mi consejo, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Ve? Es feliz el que está solo. Es más feliz el que está solo. Quédense como está. Bueno, la que dice es más feliz el que está solo. Sí, mucho mejor. Muy bien. Sí, No, yo también. Vemos aquí muy bonito este capítulo, bien, porque explica todos los estados de vida. Todos, ninguno es mejor que otro. El alma porque le sirve. El tema perico que bueno. Y es verdad, ¿por qué? Porque uno siendo célibe, estando solo. Ahorita el celibato. ¿Qué significa célibe? Que no se casa. Bien. Por eso también lo que hace el celibato. El celibato no es no tener relaciones, eso es otra cosa, eso es la castidad. El celibato es que yo no me caso. El celibato es para los que no se han casado. O sea, un laico puede vivir el celibato. O una laica con celibato. Aquí quienes no se han casado y están solos. Solos, muy bien. Ustedes están viviendo el celibato por ahora. Y yo estoy casada, pero estoy con Dios y la Virgen. ¿Cómo casada? ¿Cómo casada? O sea, yo estoy casada por la iglesia y todo, pero el papá de mi hijo
¿En qué encuentra? Ya le voy a explicar cómo entra en ese caso. Ok. Entonces, vamos a tener como las vocaciones, ¿no? Primero, él habla de la vocación al matrimonio. Mira lo que presenta, porque, digamos, incluso es digamos, el llamado que ni siquiera, ayer como estaba cantando el prefacio que utilicé, dice algo muy bonito, ¿no? Dice, es la única cosa que ni siquiera el pecado original ni el pecado original ni el diluvio lo deshizo, ¿no? El plan original fue el matrimonio, hombre y mujer para formar familia. No como sacramento, pero sí en ese momento Dios crea, es una familia. Salva es una familia. Entonces la primera vocación principal, que ahí salen las otras, es la familia. Y habla de la pareja, ¿no? Y va dando unas recomendaciones. En la vida de pareja, la vida de matrimonio es una vocación hermosa porque uno elige al otro y ahí no es Dios el que elige, uno elige al otro. Usted elige a la persona que quiere y el otro es una elección entre los dos. Y después Dios confirma ese. Por eso las dos personas son los celebrantes del matrimonio, del sacramento. El ministro es un testigo. En el matrimonio lo que son los ministros es la pareja, porque ellos son los que deciden esa unión. Y bueno, la familia, pues, en este caso el matrimonio es un sacramento. Y ahí da unas recomendaciones. Por ejemplo, dice algo muy bonito, que como el matrimonio puede vivir la castidad. En algún momento, si ustedes se ponen de mutuo acuerdo, pueden dar hablarlo y, digamos, suspender las relaciones íntimas. ¿Para qué? Para ofrecerla por un bien. He acompañado a una pareja que los grupos de la pareja lo hacen para prepararse a la Pascua. Lo hacen durante la vida para prepararse a la Navidad. ¿Para qué? Para no dejarse llevar tanto por la pasión, sino para darle más fuerza espiritual. Es un ayuno, digamos, ¿no? De otro tipo de carne, que ayuda a que venga, pero el ayuno tiene ese sentido, bajar que el cuerpo pierda su fuerza para que el espíritu tenga como más amplitud para trabajar. Ese es el fin de morir un poco. Entonces, aunque la intimidad es un regalo de Dios, va también llena de pasión. Es normal, es algo humano, muy sano. No nos dé pena hablar de lo que a Dios no le dio pena crear. La sexualidad es un regalo de Dios dentro del matrimonio, porque si no, ¿cómo es procrear? ¿No? O sea, es un regalo de Dios. No nos debe dar vergüenza hablar de eso. Esto tiene unas condiciones, como todo, ¿no? Dentro del sacramento. Pero también puede atenerse por un momento. Ahí es la abstinencia también, ¿no? La abstinencia. Y lo hago por un objetivo. Cuando ya las parejas están un poco ya de edad, viene la menopausia y la andropausia. Y hay que hacer también tiene que haber un diálogo. Si no hay comunicación, si no hay diálogo, puede tener problemas graves. Sobre todo lo ven las parejas después de los 50 años, también acompañan. Y eso hay que manejarlo desde la parte biológica, desde la parte psicológica y de la parte espiritual. Porque hay un tiempo, los primeros años matrimonio bien, pero después vienen algunos cambios. Y eso, si no se sabe la comunicación, no se sabe, el matrimonio es necesario esa vocación acompañarla. Porque si no se habla, el hombre no puede entender ciertas cosas. Ustedes, las mujeres, manejan todo un aparato hormonal que se maneja en ese momento. Siempre la manejan, la mujer es más hormonal que el hombre, pero ahí hay que ver. Yo acompañé una pareja que había una dificultad, quizá la punto incluso de divorciarse. Y yo cuando los escuché, me di cuenta que ahí no había un problema, digamos, tan grave. Y detecté, esto no porque yo sea médico, sino porque, digamos, también yo creo que la ciencia nos ayuda. Y Dios me dio el discernimiento de que fuera un psiquiatra, él, porque veía que era algo hormonal. El psicólogo atiende todo lo que es la parte conductual, nuestras conductas. Bien, por traumas, por complejos. Pero nuestra parte, porque el psicólogo no es un médico, es un especialista de la psique solamente, de la parte conductual, perdón. Pero el psiquiatra, es un médico, primero tiene que ser médico cirujano y después hace la psiquiatría. Bien. Por lo tanto, nosotros nos manejamos en células, neuronas y hormonas. Son tres cosas que nos manejan el cuerpo. Entonces, nuestras hormonas podemos estar ahorita contentos, en un momento podemos estar tristes. O sea, nuestros cambios todo eso por la parte hormonal. Y me di cuenta que a lo mejor que no entendía por qué algunas reacciones en su trabajo. Pues había un problema
psicólogos especiales para depende de cada caso, de un niño, un adolescente, porque es que la parte multidisciplinar como acompañar y poder encontrar que hubo una dificultad y esta persona es médico, ¿no? A que yo envié. Por eso uno necesita siempre de otros, aunque no sea especialista en el área. Lo envié, fue muy humilde, reconoció, fue, padre, ahí estaba todo. Un medicamento para. Y después, santa paz. Un divorcio se va a salir. Pero espiritual, no era digamos, de infidelidad, pero era moral. Pero hay que buscar ayuda. Y uno como pastor tiene que tener la amplitud porque alguna ayuda lo hace uno, otra ayuda lo hace otra persona. Ayuda multidisciplinar, importante. ¿Okay? Entonces, en el matrimonio hay tiempo para acá, uno tiene que ir acompañando, que hay que ir dándole, saber que hay etapas, los hijos, cómo acompañar a los hijos son dones, que es una administración que usted hace ahí, pero usted no es posesión, eso no es posesión suya. Usted tiene que ir. Yo le digo a los papás, aprovechen sus hijos los primeros 15 años. Esa es la edad de estar con ellos. Es el tiempo que usted más trabaja y más tiempo están. Después que ya tienen el tiempo, quieren, no, 15 años, se enamoran, tienen los grupos sociales, liceo, graduación, noviazgo, universidad, oficio, se van a trabajar, se van. Y ya viene el nido vacío, que eso no hay que trabajar. ¿Sí? Tú no te puedes preocupar solo de tu ser y abandonar a tu pareja. Porque ellos se van a ir, 15 años se van y quedan, y aquí 15 años tú fracturaste tu relación, después que te vas a dar cuenta. ¿Bien? Hay que cuidar las cosas. Hay mamás, sobre todo las mujeres, se dedican mucho a los hijos y abandonan al esposo. Resulta que hay que tener un equilibrio allí. Porque si cada uno de los hijos se van. Entonces la mamá que quiere seguir porque ese es el refugio. Se abandona aquí una relación, un trabajo. En esto es importante reconocer que la vocación del matrimonio requiere un acompañamiento, un discernimiento previo. Es importante recibir pues también saber que en el matrimonio hay una negación a mí por el otro, una donación, como decía Gino. El cuerpo no es tuyo, mujer, es de tu esposo, pero el de tu esposo también es tuyo, es un diálogo, ¿no? Entonces la parte de la sexualidad es necesario dialogarla, hablarla, pero no te puedes estar negando porque te quieres negar, porque por alguna razón sabemos que el hombre tiene una sexualidad más fuerte que la mujer, pero sí hay que dialogarla, ¿sí? Para poder entender, porque si una mujer se capricha y no sabe hablar esto con el esposo, lo está arrojando a que busque por fuera. Y después entonces si viene la queja, pero que tú no preparaste, abandonaste. Hay que dialogar, hay que hablar, claro. Bien. Y hay una psicología que es distinta. Hay un lo bonito que se llama los hombres son débiles y las mujeres de mar. ¿No? Los hombres son de mar, las mujeres son de Venus y los hombres de mar. Un libro psicológico interesante que ayuda a entender la psicología del hombre y de la mujer. Le digo, el gran problema también dentro de las parejas es que la mujer quiere que el hombre piense y haga todo como ella. Y eso es un error. Tú piensas como mujer, él piensa como hombre. Bien, ustedes son más del oído, les gusta, ¿no? Escuchar cosas del hombre. El hombre no habla, el hombre hace gestos. O sea, el hombre tiene un lenguaje de gestos y ustedes tienen el oído. Por eso dice que las personas fueron por el oído, ¿no? Y el hombre por la barriga. Entonces, claro, el hombre habla poco. Entonces, el hombre tiene gestos. Y que usted no se preocupe. Y no, pero hay gestos, lee los gestos que yo hago. ¿Cómo aprender a leer los gestos del hombre? Que no hablan, lo que hace. La mujer quiere ser reconocida por lo que hace, ¿no? Por eso quiere que le agradezcamos todo. Se siente mal cuando no se le agradece. Pero el hombre no quiere que se le agradezca, quiere sentirse útil. Por eso el hombre es el hacedor de las cosas que hace la verdad. Y él es feliz haciendo lo normal. Cuando la mujer logra entender eso y el hombre no logra entender la psicología de cada uno, los problemas son menos. Claro, y hay excepciones que es al revés, ¿no? Sí. Pero ahí los hombres tenemos hormonas femeninas y las mujeres tienen hormonas masculinas. Son los gametos, ¿bien?
pero puede haber la contraria. Hay hombres que hablan muchísimo y las mujeres calladas, pero eso lleva para la parte sociocultural o genética que se trata. Bien, entonces es importante el matrimonio, el matrimonio, cómo manejar toda esa psicología, esos diálogos, ese encontrarse. Yo siempre le digo, ¿quién de ustedes tienen hijas niñas? ¿Tienen papá presente? Yo a los papás yo les digo, ¿cuántos tienen niñas? Niña. El papá es importante. La mamá pasa más tiempo con nosotros, el 75% de nuestra personalidad se la debemos a la madre. Pero nosotros recordamos, niños y niñas, el 85% de las cosas y de las palabras y los gestos de papá y de mamá. El 85%. O si el papá está ausente no solamente porque no vive en la casa, se fue, sino porque está presente pero no ejerce el rol. Entonces eso provoca que, por ejemplo, el niño, voy a explicar lo de las niñas. Cuando una niña, la niña no tiene el amor, por eso el papá debe decirle qué linda está, qué vestido, ¿no? Los halagos, porque la niña, el primer amor es su papá. Si esa niña se siente amada, ¿no? Va a ser una esposa sana. Una esposa sana. Una mujer sana, porque el papá la va a enseñar a tener límites, el papá es el que pone autoridad, el papá es el que enseña reglas, el papá es el que da el afecto. Todo. La mamá lo manda a tender la cama 20 veces, el papá lo hace una sola vez. Y uno obedece. Es una voz, o sea, eso es psicológico, es una donde falta el papá. Cuando una mujer tiene problemas en la parroquia, problemática por todo, en un trabajo, no sabe recibir órdenes e instrucciones, ahí falta papá, yo una vez identifico. Faltó papá y faltó autoridad, por lo tanto, no le cuesta obedecer. Y más le cuesta obedecer a los hombres. Por lo tanto, no va a ser una mujer obediente con su esposo, porque no tuvo esa figura. Entonces, la mujer va a terminar también enamorándose con el primero que llegue y le calienta en el oído. Porque como tiene un deseo, claro, esto la mujer no se da cuenta. Eso es lo que va en el inconsciente. Ahí viene la parte conductual del psicólogo, ¿no? Y ella no se va dando cuenta. Pero la mujer busca a alguien que la ame. Y el primero que llegue y se siente amada, se va. No dice cierto. Después una esposa que no buscó el amor de un esposo, sino de un papá. Y la niña con el papá es posesiva. Entonces, cuando una mujer es posesiva con ese hombre, enferma en eso, que no es una mujer sana, es porque faltó el amor del padre. Ella quiere en ese hombre buscar el amor paterno. Y vienen muchas otras cosas que no voy a decir para no alargar. Eso es otra formación. Luego vienen nosotros los varones, que no tuvimos papá. No tuvimos el papá, no nos acompañó. El papá nosotros nos da autoestima. El papá que no, el papá es el que no. El papá, la mamá nos protege. Cuidado, que no le coloquen las medias, no sé, nos protege. La mamá quiere siempre tener cosas aquí, porque el seno materno es natural, normal. Pero el papá lo primero que hace cuando lo agarra, ¿cuál es el cuadra? Pero el papá es el que lo agarra y lo lanza, ¿no? Porque el papá es el que nos lanza la vida, el que nos lanza hacia afuera. El papá hace eso con nosotros. El papá forma tanto en hombres como en mujeres, sobre todo en hombres, la autoestima, ¿no? Y en los hombres, nuestra autoestima de varón, de líder, de cabeza. Y el papá nos ayuda a que podamos tener una autoestima alta. Es el que nos anima, por eso el afecto del papá, el que nos acompaña en juego de fútbol, el que nos acompañe en la escuela, que veamos papá presente, que nos ponga a ayudarle a hacer sus labores también. No es el niño que luego se casa, ya es esposo, como diga la mujer, que ella decide. No tiene decisión en la casa, le delega todo a la mujer, a la esposa, no asume responsabilidad. No es culpa de él, sino que él fue criado bajo la sombra de una mujer. Y para él lo normal es que la mujer sea la que mande en todo, la que diga todo, la que decida, la que tenga la palabra. Su mamá. Y normalmente estos hijos son muy mameros. Su mamá. Y no asumen el rol de casa. No tienen la culpa, ojo. No tienen la culpa. Son a veces no culpables, sino que viene algo que hay que trabajar, hay que identificar, aceptar y trabajar. Son los 3 pasos que recomiendo siempre. Cópienlo ahí. Identificar, aceptar y trabajar, eso vale para todo. Uno identifica, me está pasando esto, luego lo acepto, porque esa es la segunda cosa, aceptarlo, y luego lo trabajo. Identifico, acepto y trabajo, eso vale para todo. A mí me ha funcionado, es la respuesta que le doy a todo el mundo, ¿no? Identificar, aceptar, ¿qué está pasando esto?
Esto no lo he leído en ningún libro ni nada, estaba acompañando a la gente. ¿Te das cuenta cuántas mujeres andan buscando un papá y un esposo? Esto es un problema, digo que un 90% de los matrimonios son así. Es grave. Pero para depender del trabajito, y claro, la mujer tiene que ceder y trabajar, porque claro, la esposa que le coloca todo al esposo, desde la crema dental y el cepillo ya listo, y le arma la ropa. Es una mamá, no una esposa. ¿Quién era la que nos colocaba todo eso en la cama? Por lo dice la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá decidía sobre lo que me estaba enseñando, era lo que me combinaba. Yo cuando estoy ya grande, yo soy decir lo que me coloco. La esposa le puede decir, mira, te queda este pantalón, esta casa te debe ir con eso, qué sé yo. Pero no se va una parte conductual totalmente. ¿Ves? Son actitudes maternas, no de esposa. ¿Cuántas ustedes hicieron eso? ¿No? También. Era conducta porque a lo mejor usted decía, esto es para amarnos, para que se sienta amado. Pero era algo que estaba en la psiquis. Bien. Por eso es que, a ver, nadie es culpable. Si fuéramos culpables, no era, pero esto no es detestable. Y por eso ese niño no es cabeza de hogar, ese esposo no es cabeza de hogar, que tiene que intentar a él. El esposo escucha a la esposa, escucha a los hijos, pero tiene la capacidad luego de discernir. Y yo conozco el ejemplo de María y José. Dios le habló a María una sola vez en la encarnación, pero le habló a José 4 veces. Acepta a María, tranquilo, levántate con María, ve a Belén, que ya lo decís, prepárate porque ya viene el embarazo. Vete a Egipto porque van a matar a alguien, regresa de Egipto. No le habló más a María, a José. O sea, Dios conduce un hogar a través del hombre, del esposo. Pero ese esposo tiene que ser un esposo que cree en el Señor para poder recibir la orden. Y no es el que manda y da órdenes, ¿no? Sino el que, como el pastor, no ve solamente el metro cuadrado, tiene que conocer todo para poder discernir al final. Escucha, ¿no? Y a veces puede consultar con la esposa, a lo mejor la esposa le da luces. Pero en la cabeza del hogar es el esposo, por eso dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Canta los Efesios, San Pablo, Efesios 6, Efesios 4, perdón. Como las madres dicen, yo soy papá y mamá. Eso es otra cosa y que no es, yo no estoy de acuerdo. Tú puedes ser una mamá, y yo a esas mujeres solteras que echan para adelante las valoro mucho, porque no es fácil. Pero ustedes son, en eso, las mujeres son, echan para adelante de una manera impresionante. De toda la psicología pueden hacer estas 7 cosas a la vez. Nosotros los hombres no, nosotros hacemos una cosa. Si el hombre está en el partido de fútbol, no ponga decirle nada ahorita porque él está comentando el partido de fútbol. Ella molesta, pero es que el espacio de cuando ella se vaya a dormir, que no era contigo, será que me gana media hora, vamos a hablar. Ya, así te voy a escuchar. Te escuché bien. El hombre dice una sola palabra. ¿Cómo te fue, mi amor? Le pregunta el esposo a la esposa y la esposa habla después del cuento. Ustedes son descriptivas, narras. También hay hombres descriptivos, ¿no? Cuando uno lo va a confesar, todo el cuento. No, vaya al pecado, Cristo. Bien, al pecado y utilizas el pecado. Y ahora es una problemática, bueno. La mujer le pregunta al hombre, ¿cómo te fue, mi amor? Bien, chévere. Para eso es, se tiene que decir. Es una narrativa. Por eso el hombre llega a la hora que se confiesa, A los hombres son más directos para confesar, si van a Es concreto. Es concreto. Bien. Para confesiones de mujeres no sean descriptivas, al grano. Si hay alguna dificultad, si hay un pecado que requiere más tiempo, porque usted, padre de todo, quisiera porque es ya distinto. Usted empieza cada pecado a relatarlo. Bien. Ahora, otra cosa, me preguntas al final para que no perder el hilo de la me escriben y al final me participan. Bien. No voy a dar un tiempo para escuchar por el tiempo. Entonces, en cuanto al matrimonio, todo esto, los hijos, ¿ven? Todo lo importante que es esta boca tan bonita. Vamos ahora a los célibes. San Pablo dice que el celibato es una vida hermosa porque yo no divido mi corazón, estoy totalmente dado para el Señor. En este caso, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, hemos optado por una vida célibe, no nos casamos. Por una vida casta, no tenemos intimidad. ¿Sí? Dios nos da la gracia, eso es una gracia, que es la gracia de eso no lo entiende el que no vive en esto. Lo entiende el que vive en esto. Bien.
Esa parte de la sexualidad se puede, porque por ejemplo cuando yo le digo a un matrimonio, si su esposa llega a quedar parapléjica, ¿usted qué hace con la sexualidad? ¿Cómo manejar eso? Le toca vivir la castidad. Entonces tienes que amar de otra manera mucho más sublime. Con tu esposa y atenderla hasta el final. Entonces el amor no es solamente de tú amas, va más allá de lo sexual. Para eso tenemos que manejar la mente. Si yo digo a los muchachos, si ustedes aquí ven pura pornografía y su cabeza está llena, pues lo que eso es lo que va a buscar el cuerpo. Pero si tú tienes el tiempo para estudiar, para leer, para trabajar, tiempo para hacer deporte, para todo lo que hay que hacer, tu mente está en otro ámbito. Se equilibra, eso se equilibra. Y se va a llevar, y si hay momentos fuertes, hay momentos fuertes. Pero está la oración y está la voluntad. De esta forma, la voluntad. Entonces tiene que, o usted no se droga, usted no se emborracha, usted es capaz de decir no muchas cosas. Usted no come lo que le cae mal. Y eso lo hace que la voluntad. Y son necesidades. Entonces, no es una necesidad humana. Claro, hay momentos que usted tiene que comer, pero usted dice no puedes comer esto. ¿Qué es lo que te hace la fuerza de voluntad? Eso te hace mal. Hay que hacer deporte, ahora no puedes hacer deporte. Aunque te guste. ¿Ven? Todo es fuerza, pero parece que claridad acá. Para que la voluntad se vaya formando. Por eso la virtud se va formando gota a gota. ¿Bien? Cuando llegue la menopausia, la andropausia, ¿cómo van a hacer? Del líbido bajo, sobre todo en la mujer. Y ir preparando eso. Yo le digo a los esposos, vayan preparando. Yo trabajo con 40 cincuentones. Que los 60, aquí ya de 60. Bueno, ustedes saben lo que estoy casada o soltera. Soltera. Ahora es más fácil. Entonces, a ver, eso hay que manejarlo. La vida célibe va a haber opción, la vida de soltería, tengo tiempo más para las cosas de Dios, más tiempo para el trabajo, para organizar. Y la clave de todo es, yo busco la necesidad de sentirme amado y de amar. Esa es la clave de todas las vocaciones, es eso. Yo busco amar y sentirme amado. Cada uno tiene que ir, esa es la clave para los solteros, para los viudos, viudas, para los casados. La clave es saber cómo amo y cómo me siento amado. Un sacerdote se siente amado en dar, por ejemplo, en darse, en ayudar, en formar, en atender. Uno termina la noche y dice, qué bien, me siento feliz porque tuve un día productivo. Ayudé a tanta gente, animé una, tuve que reprender a otra, tuve que, no, que le toca a uno con la vara y el callado. La vara para darle, porque corte bien el callado para darle ternura. Las dos cosas son el amor con disciplina, con papel no. Uy, se parece hermano que a veces hay que corregir, hay que templar el poroto. Como un papá lo hace con sus hijos. No lo hace porque le tiene rabia, sino porque lo ama. Para que la corrección no se entiende en el primer momento y luego va ayudando a crecer. Entonces, a ver, lo importante es esto, en las 3 vocaciones de la soltería, uno tiene que intentarse en la vejez. A mí me da risa porque en mi parroquia hay muchas viudas, ¿no? Pero que tengo que hacer la pastoral de las viudas. Entonces, yo le digo, ¿y qué? ¿Se vuelve a casar? Y no, gracias a Dios, se murió. Yo sí me dije así sola. Le digo, tú no tuviste vocación al matrimonio. Si tú te expresas así, tú no tuviste vocación al matrimonio. Porque quizá ahora soy más feliz sola. O sea, no fue feliz en su matrimonio, lo que está diciendo por eso, ¿no? Decir, bueno, sí, fuimos felices, tal, se fue, pero ahora me toca seguir distinto. Pero la mayoría se hace la cruz y dice, gracias a Dios, estoy sola. No sé por qué sea. Pero yo le digo que tú no fuiste, tú tienes la vocación de ser libre. Por eso no se volvió a casar, puede ser peor. Hay una que tiene 30 años ya, ¿no? Solas, viudas. O sea, no son, por los esposos murieron jóvenes. Curioso. Y se hacen la cruz y gracias a Dios. ¿No? Entonces, esa vida de viudez, que también hay que vivirla desde las cosas que. Hay vida de soltería, pero en preparación al matrimonio, eso es distinto. Porque pidiéndole a Dios el esposo o la esposa, bien más adelante, que puede llegar. No es lo mismo lo que se hace novios entre los 15 y los 25 años, a que se une una pareja a los 30 a los 40. Es más difícil lo que se une de los 30 a los 40, a los 40 a los 50. Ya no va a tener hijos. Bien, y un hijo único lo importante. Ya viene con mañas, con estructuras mentales, con formas de vida.
Y unificar eso es muy complicado. Yo conozco algunas parejas que se han unido ya después de mucho tiempo. Y es complicado. Ceder a lo que el otro, porque la estructura está hecha aquí ya. Ya tienen bienes, entonces los míos, los tuyos, es nuestro, no es nuestro. ¿No? El problema económico, el problema es otra situación. Que también sí te puede llevar, te puede mejorar. Pero es distinto al que se casa a los 20, 25 años, porque los dos pasan a construir los bienes son de los dos, tienen hijos, tienen otra vinculación, es otro estilo. Pero acompañar a parejas de 40 años de adelante que se unen, de divorcios, se unen, no tienen hijos, común, tienen los hijos, los tuyos, no hay nuestros, es una realidad distinta. Y aquí la pastoral familiar tiene que dar respuestas. Pero no hay que decir, no, yo no lo voy a atender porque no está casado con la iglesia y no hay que atender ese caso. En la parroquia yo digo que soy el chatarrero. Yo recibo todo. ¿No? Allá nos reímos los miércoles, le digo cuando tú vas a la parroquia, ¿no? Algunos momentos. Bueno, el colegio. Pero alguna vez los miércoles, cuando celebro la misa, porque los miércoles le digo a la pareja. Yo le digo, aquí se chatarrero, aquí vengan todos. Entre venga hombre y mujer, porque estamos bien. Y recibimos, ¿no? Yo he recibido novios, divorciados a casar por la iglesia, hombres libres. Se hace un camino, se va acompañando. La pastoral Amores Leticia nos invita a acompañar cada proceso es distinto, hay que escucharlo, hay que mencionarlo. Y bueno, para mí ha sido una universidad. Hice unos cursos estando en Roma de familia, pero me gusta el trato, porque no permite. Bueno, es un ámbito de los que yo trabajo dentro de la doctrina social, que es mi especialidad, la pastoral. Después hice varios cursos de familia, pero aquí la universidad ha sido el acompañamiento de las parejas. Sí, porque ve la realidad y viendo y acompañando. Muy bien, entonces voy terminando con esto. Y ahorita voy a un montón de preguntas, pero de todas las preguntas que tengan para escuchar, para darle respuestas o a participaciones que quieran hacer también ahorita. Pero es importante ver que tanto el soltero, sea noviazgo, sea viudez, o sea célibe, los tres tenemos que aprender a amar. Amar es darnos. Comenzar el tiempo de darnos en un servicio, en una disposición, en una obra de caridad, en la parroquia, en enseñar. Ocupar el tiempo para dar en el carisma o la misión. ¿Bien? Y en esa misma dar, yo me sentiré amado. De una comunidad. Entonces, pues me siento bien amado. Porque sentirse amado no solamente se reduce a lo sexual, es una parte solamente. Está que todos lo tenemos. ¿Y cómo hacen los padres? ¿No? La pregunta de todo el mundo. Porque se han quedado en una parte, porque tienen toda una parte. Y el todo es el darse, que es el disfrutar, que es el acompañar, que es el enriquecerse, que es el leer, que es el informarse, que es el que a una persona ayudar, todo eso. Bien. Es lo mismo que le pasa a los esposos, ¿no? Si los esposos no logran ver bien el matrimonio, piensan que solamente lo sexual, ¿no? Hay otras cosas, todo, de carácter, de compartir, de darse, de entender de la enfermedad. Yo pelea con los esposos, tú amas mucho a la buena, tú amas mucho. Imagínate que hago este ejercicio, imagínate que tu esposo queda parapléjico, usted tiene 35 años. Tú estás dispuesto a estar hasta los 60, 70 años acompañando a ese esposo en una casa donde no va a haber lo sexual. Ahí mides tú si lo hagas. Yo veo los testimonios, buscan en internet de una pareja de esposos. Se casaron hoy, el otro día una siguiente y le prepararon al día siguiente matrimonio. Y el otro por amarlo hasta el final, ya que murió. Bello. Yo recuerdo que al revés, si no es el esposo, es la esposa. Ahí donde está el amor verdadero. Sí, bueno, por eso el rito dice: en la salud y en la enfermedad, en la alegría y la dificultad, en la tristeza y en la alegría, en la muerte. En la vida y en la muerte. ¿Ve? No son palabritas bellas en este momento. Aquí viene, entonces quiero terminar con esto para las preguntas. Reflexión final. La vocación de Pablo, tal como se revela en sus cartas, en el libro de los Hechos, y que hemos venido reflexionando en este tema, no es simplemente un llamado a ser apóstol, sino un llamado universal a la santidad que se manifiesta de manera particular en su vida como instrumento de Dios para llevar el Evangelio a los gentiles. Una llamada a la santidad, una invitación a él a predicar el Evangelio a un determinado número de personas. Este llamado implica una entrega total, y uno con Dios no puede necesitar una parte, y es todo. Todo orar es una santa
una monja, ¿no? Todo o nada. Recuerdo el nombre ahorita de ella. Y una vida vivida de acuerdo con su voluntad, buscando la reconciliación con Dios. La experiencia de Damasco como punto de inflexión. La aparición de Cristo en el camino de Damasco fue un momento decisivo en la vida de Pablo. No solo cambió su perspectiva religiosa, o sea, ya estaba dentro de la iglesia, o sea, digamos, ya estaba dentro de la fe, pero una fe errónea. Ella tiene una perspectiva, cambia la perspectiva, sino que también le reveló su propósito. No era ser asesino, era ser predicador. Ser un instrumento para llevar el evangelio a los gentiles a pesar de su pasado como perseguidor de los cristianos. Su vida como apóstol se caracterizó por la entrega, el sufrimiento y la pasión por llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Pablo entendía que su sufrimiento y tribulación era una forma de unirse a la obra redentora de Cristo por la iglesia. Cuando le pase algo difícil, aquí también forma parte de la vocación. Para el matrimonio, en la vida seria, en la vida de soltería, en la vida de viudo, en la vida de religioso, en la vida sacerdotal. Toda la dificultad forma parte de este camino. Para concluir, la vocación de Pablo es un ejemplo de cómo Dios llama a cada individuo a una vida de santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Es decir, que nuestra vida se parezca a la de Cristo en dos cosas. Nuestros gestos y nuestras palabras se parezcan a Cristo. Esa es la santidad, que nuestras vidas, que nuestros gestos, el esposo que da un gesto, una palabra, o la esposa que da una palabra, los gestos y las palabras, se parezcan a los de Cristo. Por eso hay que conocer el Evangelio, para saber cuáles son. Esa es la santidad. Y cada uno lo vivirá en su estado, pero en común es eso, la santidad. Y como esa vocación puede manifestarse de manera única y poderosa en el servicio a los demás, especialmente en la proclamación del Evangelio. Te dejo una pregunta para compartir ahorita al final. ¿Qué te deja Pablo para vivir tu vocación? Es decir, lo que hemos compartido hoy, a mayor gloria de Dios. Amén. Amén. Yo he terminado lo mío, ahora sí lo escucho. Los que tenían preguntas. Padre, usted decía de los hijos, ¿no? Que estaban más sobreprotegidos por la madre o el padre. Entonces ellos tenían una característica, o sea, el varón pues a veces pensaba que no era su esposa, sino como una madre. Pero habemos, por ejemplo, parejas, me considero yo, que nosotros, por ejemplo, todas las decisiones las tomamos juntos. Porque hasta para una pintura en la casa, si uno no lo aprueba el otro, pues Debe ser así, así está bien. Y igual a veces, por ejemplo, vamos a ir a comprar algo, puede estar una exhibición y muchas veces pues coincidimos en el mismo momento. Sí, hay momentos a lo mejor donde no van a coincidir, también es posible, pero ahí es donde hay que ceder. Si ve que ya hay un problema ahí por eso, pues superficial, no voy a poner que no ya la vida por eso, cedo a que lo otro. Normalmente los hombres son los que más hacen esto, pero los hombres dicen que sí. El hombre normalmente, porque sabe, ustedes por naturaleza las mujeres son más, ¿no? Los más dominantes. Es su naturaleza, son así, ¿no? ¿Sí o no? Casados. Mira, ¿su esposa está aquí? No. Ahora puede hablar. Entonces, ¿qué pasa? La mujer más dominante, la mujer más dominante casi siempre. Hay hombres dominantes también, pero la mujer es más difícil. Entonces el hombre, yo lo digo porque yo comparto con la parroquia, tengo gran mayoría de esposos. Y debo poner por ellos una consola muy bonito y ellos dicen, padre, yo veo que aquí hay que ser de pecero, que no voy a crear un problema necesario. El hombre, como es más de cabeza, ustedes son más de corazón. La mujer es más de corazón, de la parte emocional, eso no está malo, es su naturaleza, la naturaleza de la mujer. Los hombres son de mártires, las mujeres son de veros, esa es su naturaleza, son ustedes. Como también usted tiene cosas muy buenas que no tenemos nosotros en este sentido, ¿no? Pero es importante eso, el diálogo, ¿no? La diferencia. Cuando yo decía de los hijos, es la presencia de los dos, cada uno aporta. La madre nos enseña a nosotros a amar, a ternura, a ser hombres y mujeres sensibles, a tener, es la que nos educa en muchas cosas de comer, bañarnos, vestirnos, porque es la que nos hace todo eso. Lo que pasa es que psicológicamente esto parece como algo ingrato, pero nosotros recordamos el 25% de lo que hace y nos dice el papá, no lo que dice la mamá. Usted no ve que cuando hay un papá que ha estado bien presente, no, ya cuando hay conversaciones de adultos, mi papá hacía esto, mi papá, uno no dice mi mamá. Uno recuerda más al papá, dice mi papá
a mi papá le gustaba la comida así, mi papá hacía esto así, mi papá. Sí. Y uno recuerda más a mi papá en las conversaciones. Uno poco dice mi mamá. No. Sin embargo, cuando dice vamos a la casa de mamá, uno dice vamos a la casa de papá. Vamos a la casa de mamá y también de los dos. Porque uno relaciona hogar con mamá, porque es la que mantiene lo que es. Por eso una familia donde las cosas no van muy bien, cuando muere la madre, todo el mundo dice. La madre es el vínculo. Bien. Un poco era una pregunta o una participación. Una participación, bien. Mire, padre, ahí en lo que usted está hablando, yo reflejo mucho lo que usted acaba de decir, porque mi mamá y mi papá, ellos pertenecían a una parroquia, ellos hacían vida apostólica y en todo sentido. Entonces el padre de esa parroquia le decía a mi mamá y a mi papá, porque ellos iban los dos a las actividades y todo, le decía, mire, sus 7 hijos que usted tiene, le decía, ¿no? Y yo sé esto porque yo a veces iba y yo me sentaba al lado de ellos. Y una vez el padre me dijo, ¿y usted es hija? Yo le digo, claro, porque él hablaba en general para todos. Entonces siempre me veía ahí, siempre. Yo la acompañaba siempre a mi papá y a mi mamá. Entonces un día el padre fue que se reflejó, colocó como algo así como que fuera modelo, ejemplo, algo así a mi papá y a mi mamá. Entonces, pero el padre no sabía que yo era hija, yo siempre estaba ahí, pero pensaba que era otra señora que asistía ahí a las actividades y todo. Entonces el padre le dijo, mire, ustedes tienen que darle gracias a Dios por la familia que tienen, sus 7 hijos, nosotros somos 7, le dijo a mi papá. Porque usted, a pesar de sus dificultades, todas las travesías que han pasado, todo, usted siempre, se diría a mi papá, le decía, usted siempre ha sido un padre presente. Por eso es que no tiene hijos drogadictos, con vicios. Sí tendrá sus defectos, pero no son defectos así muy grandes porque todos asisten a la iglesia, a la misa, no serán constantes, pero sí. Todas las actividades que hacen son actividades que agradan a Dios. Pero eso tiene que ver mucho con la formación que han recibido. Entonces mi papá le decía, no, pero que era mi mamá. Digo, aunque ella a veces es muy, lo que usted acaba de decir, muy dominante, quiere decir las cosas, siempre quiere decir que ella tiene la razón. Pero yo hay cosas por no discutir, pues padre, yo me quedo callado porque imagine usted, uno va a llevar las cosas a mayor, me quedo calladito y de todo. Y entonces le digo, eso es lo que sucede hoy en día, porque estoy hablando hace más de, cuando el padre le dijo eso a mi papá, estoy hablando hace más de 12 años. Entonces el padre le dice, por eso es que hoy en día en las familias hay tantos problemas dentro de la sociedad, porque anteriormente los matrimonios se casaban, lo que llevaban era para una vida, toda una vida, porque estaban los hijos, no iban a abandonar los hijos ni nada. En cambio hoy en día se casan por muchos intereses, por muchas vinculaciones, y si a mí el compañero no me gustó tal cosa, yo me alejo, me voy, no hago la vida, no tengo nada. Y entonces esa es la sociedad que se vive hoy en día. Padres separados, y entonces los hijos viven con la mamá, pero se quedaron con el papá y no ven esa figura. Y esa figura hace muchísima falta del padre. Lo que usted acaba de decir, del padre, porque el padre siempre es, los hijos siempre ven esa figura. Entonces yo lo digo igualito lo que usted acabo de decir, mis hermanos todos vamos por la casa de mi papá ya murió, y ellos no dicen la casa de mi mamá, ellos no, vamos para la casa donde está mi papá, allá nos reunimos todos, igualito, y siempre a compartir, todo es mi papá. Y lo que usted acaba de decir, no, que tal cosa, que esto, no, mi papá lo tenía así, hay que hacerlo así porque a él no le gustaba la otra manera. Claro. Sí, hay algo importante como este testimonio. También hay que saber que los tiempos van cambiando. Sí. Ningún tiempo es mejor que otro, sino que son distintos. Eso es también para hacer una valoración crítica. Si yo me pongo a analizar, por ejemplo, yo me tengo que quitar los lentes de 1920, cuando crearon las diócesis. Era un tipo de apostolado, un tipo de obispo, un tipo de sacerdotes. Tengo que ponerme los lentes para poder leer esos acontecimientos de ese momento. Y ahorita le pongo los lentes del 2025. Los chavos que se forman ahorita
Yo no puedo, ellos son muy distintos como yo me formé. Es otra Porque son cultura. otras realidades. No es que sea mejor o peor, sino que tienen otra, como nosotros estuvimos formados a cuando Simón Bolívar. O sea, es otra época. No hay épocas buenas o malas, son distintas. ¿De qué pasa ahora? Ahora hay más inmediatez, hay más intereses personales. Anteriormente también hay familias donde era el hombre el que hablaba solamente y la mujer callaba, sobre todo en los pueblos y en los campos. La mujer, hasta en la parte de la sexualidad, la mujer callaba, era un objeto. ¿No? Ahorita no, la mujer habla y desarrolla. O también hay algo bonito. Yo ando conmigo a misa de los papás, ¿verdad? Siempre digo, anteriormente mi papá nunca fue al colegio por mí. Con ninguna reunión. Mi papá era de trabajo. No era que mi papá lo hacía mal, era el momento. Nuestros papás casi nunca fueron a la escuela. No, mi papá sí, gracias a Dios. Pero la mayoría no. No, papá sí. ¿No? Pero ¿qué pasa? No era que era mal, sino que el hombre en ese momento, la parte cultural, la de trabajar y esas cosas. Hoy en día, el papá está más presente. Yo he ido a la misa y he visto todos los papás que participan. Y no es que participa el niño, no, el niño al lado, lo agarra, lo abraza. Yo me doy cuenta que en el colegio nosotros vamos a buscar a los niños. O sea, es el papá el que va a buscar, el papá es el que los lleva. La mamá tiene que hacer el almuerzo, hacer otras cosas, el papá colabora. ¿Has cambiado el tiempo? También hay cosas positivas como esta. Yo con el día del padre, porque el día del padre celebramos ahorita. ¿Sí? Tú tienes límite en la mañana, en la mañana, en la mañana. Y es la cantidad. Y lo celebré el día de la madre, también me llamó la atención porque fueron todos los esposos, porque la esposa, la gran mayoría. Otra que no se vea, hay unas cosas a favor. Ahorita las parejas comunican más, hablan más sus cosas. Anteriormente no. Pasaban a veces las parejas muy bien, muy formales, muy estructurales, bien, pero no se conocían. Realmente no se conocían. Porque era la represión. No llores, el hombre no llora. A ver, vivimos en un tiempo de las emociones, no es que eso estuviera mal, sino que las emociones no se expresaban. Por eso hoy en día todo se expresa, todo se dice, todo se siente. Apareció el pasado, la depresión, el presente, el estrés y el futuro, la ansiedad. ¿Ah? Entonces, ese espacio, ese tiempo es importante también tenerlo, ¿no? Son otros tiempos, tenemos que dar. Antes la familia perfecta era papá y mamá, y hoy en día hay dos familias. Sí. Y eso es lo que tiene que atender. La gran mayoría no están casados con la iglesia. Viven unión libre o divorciados vueltos a casar. Tal vez al inicio fue una pareja con una primero que duró 3 años y no funcionó, pero después tienen aquí 20 años. Tú vas a decir que esa familia de 20 años bien estructurada, ¿cómo trabajar eso? Aquí tiene un hogar formado, la iglesia, crema, todo. Ya vas a decir que no. Digo, yo ahorita que tengo que comunicar. De que ha habido otro panorama. Yo le digo, no pueden subir a la montaña completa, suban a la mitad. Tienen la comunión de la palabra. La palabra también se conjuga. Se escucha con respeto, se reflexiona, se escucha al oído y hay un alimento. Reciban la primera comunión, la comunión de la palabra. Y después reciban la sacramental. Al final Dios decidirá y juzgará. Nosotros somos fieles. Pero hay que acompañar. Porque yo sacando 2 personas, estoy sacando 6 más los hijos. Esta es la nueva dinámica. Nos vamos abriendo a cada momento. ¿Alguna otra pregunta, participación? Padre, con respecto, por ejemplo, al acompañamiento, en el caso de los niños que están en el proceso de selección para ingresar al seminario, ¿cómo se puede acompañar a un niño que de repente no quede seleccionado? Que de repente el niño vaya con toda la ilusión del mundo y por determinadas razones pues, no pueda elegir. Es importante ¿Cómo poderlo acompañar? primero el acompañamiento. Viene no en el momento, sino antes. En el proceso hay que decirle, hay 2 opciones. Que puedan quedar, pueden quedar, hay que presentarle las 2 opciones. Porque nosotros presentamos, es la opción, vaya, que van a entrar. Ahí, eso que lo está diciendo tu nombre. Freddy, lo que está diciendo Freddy es importante. ¿Sí? Hay que acompañar diciendo, a ver, tú tienes 2 opciones, puede ser que sea mi hijo, puede ser que no sea mi hijo. Tal vez esta no es tu vocación, ¿no? El Señor también te lo dirá, porque el Señor lo va a reafirmar tras el equipo de formadores que hace la selección, que dice. Por eso hay una serie
de pruebas, de encuentros, de entrevistas. Y para eso se selecciona, porque hay un perfil, hay una forma de explicar el trabajo antes, mostrar las opciones. Y luego decirle que, bueno, en este momento, el crono tal vez no más adelante. No, pero no puedes, o sea, aquí no es ante una institución, pero no es no del Señor. Debes continuar con el Señor, con la parroquia, con tu vida cristiana, y más adelante Dios te irá mostrando. Bien, porque ¿qué no tiene la vida terminada en un solo momento? Dios habla. Hay personas que le voy a explicar el arzobispo, un caso, el arzobispo de Bogotá, el primado de Bogotá. Él vino acá a nuestro seminario a presentar para entrar. En su momento se dijo que no, porque es una vocación adulta. Toda su familia está aquí en Táchira, en San Cristóbal, que son dueños de una mueblería. Y era una vocación adulta. Aquí no entraba porque el perfil aquí no, pues, imagínense una persona de 30 y pico de años. Y lo reciben aquí en el norte de Santander, donde hay vocaciones adultas. Ahí se hizo sacerdote. Después de ahí lo eligieron obispo. Y le eligieron obispo de una zona bastante pobre en Colombia. Después de allí, el Papa lo nombra primado de Bogotá. Y después lo nombra cardenal. Y ahora es cardenal de la Iglesia colombiana. En los tiempos, los caídos. No era aquí, no era el momento. Bien. Te voy a explicar el obispo auxiliar de Caracas. El divino nuestro eran los dos auxiliares de Caracas. Dionisio Antonio, para los nombres un poquito, no se encuentra buena memoria. El otro auxiliar de Caracas. Él fue casado. ¿Ah? No, ese era precisamente. No, el auxiliar de Caracas. El bonito auxiliar de Caracas tiene el 70% de su cuerpo quemado por un accidente. Él se casó, tuvo hijos, enviudó, se hizo diácono permanente. No, perdón, siendo casado, diácono permanente, perdón. Después enviudó, era el encargado de los diáconos permanentes. Como enviudó, su hijos estaban mayores, decidió ordenarse sacerdote. Lo pueden hacer después de los. Se ordenó presbítero, luego el presbítero fue llamado a ser obispo y hoy pusieron de casa. Otra vocación, desde el casado, pasa a. ¿Ven? O sea, las líneas no son siempre iguales. Lo único que hay que permanecer en el Señor, sí. Puede estar viendo el caído, pero las líneas no son iguales siempre. No, tal vez con este novio no era, con el segundo, era el tercer novio. Pero ayer el matrimonio que hice, esto era muy bella, están en Chile, se hicieron novios, él tenía 14 y ella tenía 12 años. Y de ahí empezaron su noviazgo. Se graduaron los dos de la Universidad de la UNED, mecánica industrial. Luego decidieron pues, convivir. Se fueron a Chile. Y tienen 12 años ya de relación, digamos, de convivencia, 21 años juntos, pero 21 años juntos. Luego, 12 de convivencia, nace un niño de 7 años, Mateo. Y cuando viene a bautizar a Mateo, él viene de una familia de ahí de la comunidad muy fervorosa de la iglesia que le enseñaron a él desde pequeño el amor a la Virgen del Carmen. Y él es el que trae el noviazgo a ella, al Carmen, para que asistieran a misa y la Virgen. Después de su tiempo de universidad y todo, pues alejamos un poco. Cuando él dice, yo quiero ir a bautizar a la iglesia del Carmen, pues necesito mis sacramentos, bautizar el niño. Y ese día, él le dice, mire, ella la quería casarse, le dice, vamos a tener, ahora, vamos a aquí le estamos bautizando, yo quiero a la Virgen que cuando regresemos, quiero que nos regresemos para casarnos. Y ayer, pues, no se casaron. Sí. Y el anillo, los anillos, la llevó solamente el niño. Y pues esto con el matrimonio, yo lo que hice fue que el niño le diera los anillos, porque el mejor anillo tiene el niño, la alianza. Y luego son 13 monedas, ¿saben por qué son 13 monedas? ¿Por qué son 13 monedas? Con bien en común, compartir todo lo bien en común. Porque son 13. Ah, 13. ¿Ah? 12 para cada mes. Y la 13 para nunca olvidarse de los necesitados. El niño es muy generoso. Entonces, también en la iglesia, no sabían eso. Entonces se aprende. Gracias. Entonces, las 12 para aquí.
cada mes tengamos necesario la 13. Pero yo le digo, si usted no aplica la 13, no va a tener las 12. Siempre hay que guardar de lo que ganan algo para ayudar a alguien. A la iglesia, al sacerdote, siempre hay que sacar algo para alguien. Bien. Y las 12 nunca van a faltar. Entonces, ¿qué pasa allí? Bonito. El niño muy generoso del niño colocó la moneda número 13. Esto fue una catequesis con el matrimonio. Y después yo les hablé de la Biblia del Kairos y del Cronos. El Cronos, toda esta historia de 12 total. El Kairos es que este en todos los elementos de la vida, el proceso del niño, todo. Y ellos llegaron desde Chile y ahora traen el expediente de allá. Y ese día tenemos pastoral familiar. Y quédense, se quedaron. Y ese día tenemos una dinámica. Al final, un matrimonio que yo acompañé, que tiene la misma historia de ellos, fueron los que dieron la catequesis. Y al final, el testimonio, oramos por ellos. Al final, todo un Kairos. El Cronos está presente, pero el Kairos fue eso. Y yo le leí el evangelio de la boda de Caná. Madre, no ha llegado mi hora. ¿Dónde está la hora? El Kairos. No era el Cronos, sino el Kairos. Y en ese momento yo le expliqué entonces ¿no? Porque ella dijo, ¿por qué no fue antes? Porque él le dijo, este es el momento, ¿no? Y ella quería dominar que los votos, que después ella empezó a preguntar, cuando estaba preparando, que los votos se metió una cosa, hay que hacer unos votos, entonces que hay que decirlo en público, ¿no? Las cosas que se inventaron para lugares. Pues ya vale más que me con eso. Y uno que los votos en el momento del consentimiento, que no puede cambiar el ritmo. Y ella que no se quiere llevar en la noche de boda, ella sola. ¿No? Y resulta que él, cuando terminaron ese momento, yo vamos a la Virgen, y allá él hizo los votos. Y le dije, no era cuando tú querías imponerlo, fue cuando él nació. Y fue el lugar especial que fue frente a la Virgen. Por eso, mujeres, no sean tan impositivas, tienen que sorprender y que esas cosas salgan, que nada. Esta es una costumbre mala costumbre que tienen las mujeres, de poner y decir, no, deje que también el hombre le nazca. Y es Dios el que conduce. Ore para que no suceda así. La mujer que tiene que hablar, ahí se hable con Dios todo lo que quiera. Y ya Dios está comiendo lo otro. Y te sorprendió y le dije, sí, me sorprendió. Es más bonito así, que como tú lo tenías imaginado. Salió en un momento especial. Y a él le salió, no le tenía que salir. Y no era el matrimonio. Entonces fue muy bonito porque fue unos 3 días. Entonces les hablé del Kairos. ¿Qué Kairos tan bonito en esta boda? Y un fruto de la parroquia en el tiempo. Anímense a casarse, no queremos casar entonces. ¿Algo más? ¿Todo claro? ¿Cómo les pareció? Ahora evalúenme el tema. ¿Cómo les pareció? Excelente. ¿En qué sentido? Díganme cositas precisas, concretas. Es una evaluación. Directo al grano. Fue directo al grano. Directo, más. Y que el mensaje, el texto se supo muy claro de que el mensaje, el texto, a qué fue dividido, la vocación, todo fue muy explicado, paso por paso. Todo. Claro, conciso y preciso. Claro, conciso y preciso. La enseñanza que nos deja cada uno, a pesar de que hayamos caminado varios años en el proceso. Y el llamado en cada ocasión. El llamado en cada ocasión. La diferencia de entorno del cariño. Con el cariño, contenido. Entonces, de cómo llegó el llamado de Pablo en cada etapa. Que de repente toda esta información nos va a servir a nosotros, o sea, para mucho tiempo de poder llevar este mismo entonces a las comunidades eclesiales de base o a los diferentes grupos apostolados. Sí, eso sí es un tema para todos. Se lo llevan en PDF. Lo pueden imprimir, lo pueden compartir con otros también. Tienen permiso. Tienen permiso, como tiene derecho a autor. Se puede compartir. ¿Alguna otra evaluación? ¿El lenguaje se entiende? Sí. ¿Los tiempos? ¿El contenido? Perfecto. Porque es bueno decir la evaluación para siempre mejorar. Siempre me gusta evaluar. Y siempre en orden del discernimiento. El discernimiento es importante escuchar, pues siempre hay una voz que tiene que definir al final, ¿no? Ahora, ¿de qué parroquia viene? De también. Santa Teresa. San Lorenzo, parroquia San Gabriel, San Lorenzo. Basílica Nuestra Señora de la Concepción. Jesucito y Jesucristo. Santísimo Salvador. El
Cementerio Los Panchos. Santana. Inmaculada Concepción de Sol. ¿Ah? Inmaculada Concepción de Sol. Allá es Félix. Inmaculada. ¿Son esposos? Sí. Ah, bueno, aquí ninguno puede hablar mucho porque. Bueno, que ya temático sí decía, sí, sí. Yo también. La Michelena. Michelena y David. San José Bolívar. A ver, hasta el padre Andrés. Trabajo conmigo en estoy. Y La fue su profesor Basílica. mucho tiempo. Nuestra Señora de la Consolación, la Basílica. Ah, viene de ya Susito. Cerca San Isidro. Sorca San Isidro. Con el padre Félix. Es por el padre Javier. Con el padre Félix. Ah, padre Félix arriba. Inmaculada, ¿no es? Ah, pareja las dos, ¿no? Isidro, San Isidro. Es la misma. Inmaculada. Inmaculada Ah, Concepción Inmaculada de y después Sol. se llama San La Isidro. de Providencia, donde está el padre Javier. Javier, es Providencia. Providencia. Divina Providencia. María Auxiliadora Cordero. Poner Valencia, las dos. Alexis. Inmaculada. Inmaculada. Colón. San José, Colón. San José, por el padre Leonardo. Tanto gusto. Ayuda a su parroquia. Yo fui. Sí, claro. Prediqué ya las 7 palabras este Hace año. palabras y estuvo en la ordenación En la de ordenación. Bien. Muy largas las 7 palabras. No, muchísimas. Todo el mundo nos canta precisas. Ya sé que se lo Ah, lo igual de San José. La esperanza de Colón. La Esperanza. San Esperanza con. ¿Cómo era? Sí, con el padre Capacho. Allá está el padre. El más bonito de la diócesis. ¿Qué apellido es el padre, Renato? La esperanza de Colón. Esperanza, no hay todo de la Esperanza. Ay, usted, gracias. San Juan de Dios va con el padre Romerito. Muy bien. Bueno, antes hemos terminado. Listo.